Lo que voy a contaros no es para asustaros, es para advertiros. Antes no elegí vivir esta experiencia. No buscaba señales ni mensajes, pero después de lo que me mostraron comprendí que callar sería mucho más peligroso que hablar. Quizás esta sea la única oportunidad que tengas para proteger tu hogar y a tu familia de lo que está comenzando ahora. No es casualidad que hayas encontrado este vídeo. Lo que voy a compartir hoy no es algo ligero ni sencillo de escuchar. Es una experiencia que cambió por completo mi vida y mi perspectiva sobre el futuro. Quizás sea el único mensaje que necesitas escuchar para protegerte a ti mismo y a tu familia en los próximos días. Antes de continuar, escribe rápidamente en los comentarios desde dónde estás viendo. Incluimos cada nombre en nuestras oraciones diarias. Que Dios te bendiga a ti, quien se detuvo a escuchar. De niña iba a la iglesia porque mi abuela insistía. Me tomaba de la mano, se sentaba conmigo en las bancas y me decía que algún día lo entendería. Yo no lo entendía. Durante la escuela dominical dibujaba en mi cuaderno, miraba el reloj y contaba los minutos para irme. Su fe no era la mía. Cuando cumplí 18, simplemente dejé de ir, sin conflicto. Seguí con mi vida, pasaron los años, creé mi rutina, mi trabajo, mi hogar, me casé, tenía responsabilidades, facturas, las preocupaciones normales de cualquiera. Dios se alejó, no por ira, sino por descuido. Pensé que todo estaba bajo control, esa fe era algo hermoso, pero opcional, algo para después. Hasta el 2 de diciembre de 2025. Esa mañana me desperté cansada, pero nada fuera de lo normal. Salí de casa para ocuparme de cosas sencillas. El día estaba despejado, normal. En ningún momento sentí que fuera a pasar nada. Al caer la tarde, ya en casa, empecé a sentir un dolor agudo en el abdomen. Pensé que era algo pasajero. Intenté ignorarlo. Preparé un té. Me senté. Respiré hondo. El dolor empeoró rápidamente. Venía acompañado de un extraño escalofrío, una debilidad incomprensible. Mi cuerpo empezó a fallar, me temblaban las manos, tenía la vista borrosa. Mi esposo se dio cuenta de que algo andaba mal y pidió ayuda. Recuerdo que me subieron a la ambulancia. Recuerdo las luces sobre mí. Recuerdo intentar hablar y no poder. Después de eso, todo quedó en silencio. No fue un desmayo, no fue somnolencia. Me di cuenta de algo que nunca antes había sucedido. El dolor simplemente había desaparecido. El peso de mi cuerpo también había desaparecido. Sabía que algo me había pasado, pero no tenía miedo, no sentía pánico. Sentía claridad, una claridad profunda, como si todo finalmente estuviera en su lugar. Me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo. Vi, comprendí, sentí, pero de otra manera. No había prisa, no había confusión. Y fue en ese momento que comprendí que este no era el final. Era el comienzo de algo que nunca imaginé experimentar. De repente ya no estaba allí, acostado, yo estaba de pie. No estaba tumbado en el suelo, sin sentir dolor, sino de pie, firme sobre mis propios pies. Bajé la vista casi por reflejo, esperando ver mi cuerpo herido, pero mi ropa estaba limpia, intacta, sin rasgaduras, sin manchas de sangre. Me pasé las manos por el cuerpo, toqué mis brazos, mi abdomen, mis piernas. Todo funcionaba a la perfección. Mis dedos se movían con precisión. No sentía dolor, no sentía debilidad. Fue entonces cuando me di la vuelta. A pocos metros de distancia vi mi cuerpo, acostado en el suelo. Vi gente arrodillada a mi alrededor intentando ayudarme. Vi manos apretándome el pecho. Vi a alguien llorando mientras me hablaba, rogándome que no cerrara los ojos. Vi sangre esparciéndose por el suelo debajo de mí. Vi mi propio pecho subir y bajar de forma irregular, como si luchara por mantenerse a flote. Vi mi rostro pálido, mis ojos entreabiertos, vacíos. En voz alta dije que debería estar muerto. Mi propia voz sonaba extraña, como si no viniera de mí. Era clara, pero parecía viajar por el espacio de otra manera, como si no encontrara paredes ni límites. Fue entonces cuando oí una voz detrás de mí que decía que aún no estaba muerto. Me giré de inmediato, sobresaltado. La voz no venía acompañada de pasos, no me avisaba, simplemente estaba ahí. Frente a mí, a unos metros, había una figura. No sabía si era un hombre, pero tenía forma humana. Era alto, muy alto, con una presencia que llenaba todo el espacio, incluso sin moverse. Llevaba algo de color claro, pero no parecía tela. Era como luz en forma de prendas, moviéndose suavemente, viva. Era difícil mirar su rostro directamente, no por miedo, sino porque era demasiado intenso. Había fuerza en él, había autoridad, y había una profunda compasión que me atravesó incluso antes de que pronunciara palabra alguna.
Intenté preguntarle quién era. La respuesta no me llegó como un sonido común, me llegó directamente. Fue como si el significado llegara antes que las palabras. Un nombre que no era exactamente un nombre, algo imposible de repetir, algo con peso, propósito, misión. Le pregunté cómo debería llamarlo. Me dijo que podía usar un nombre que la gente suele usar para mensajeros como él, que podía llamarlo Rafael, si eso me ayudaba a entender, pero dejó claro que no era el arcángel Rafael, sino alguien que cumplía una función similar. Hice una broma nerviosa e irreflexiva, intentando calmar el miedo, algo tonto, algo fuera de lugar. Y sin embargo sentí que no lo ofendió, al contrario. Su presencia se volvió aún más serena. Me flaquearon las piernas, volví a mirar mi cuerpo en el suelo, la gente a mi alrededor lloraba. Alguien me rogaba que reaccionara. Mis manos no se separaban del pecho, intentando detener algo que no paraba. Pregunté si me estaba muriendo. Respondió con sencillez. Dijo que sí, que mi cuerpo estaba fallando. Pero también dijo que había recibido algo excepcional, una opción. Me explicó que podía pasar a lo que venía después o podía regresar. Dijo que había una razón por la que estaba allí, un mensaje que debía transmitir. Pregunté qué era ese mensaje. Extendió la mano y me dijo que lo acompañara. Dijo que me lo mostraría. Nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Una parte de mí quería volver corriendo, refugiarse en mi cuerpo, luchar por vivir, pero algo más fuerte me impulsaba hacia adelante. No era solo curiosidad, era la certeza de que esto era importante, de que estaba a punto de ver algo que poca gente ve. Y di el primer paso, di otro paso. Y cuando hice eso, el lugar donde estaba dejó de existir. No hubo desplazamiento, ninguna sensación de movimiento como la conocemos. Simplemente ya no estaba allí. El suelo bajo mis pies se movió, el aire se movió, todo se volvió silencioso, no vacío, sino pleno, lleno de presencia, lleno de atención. Era como si cada parte de mí fuera observada, conocida, comprendida, sin juicio, pero sin ocultar nada. Estábamos ante algo que no sé cómo llamar lugar. No había paredes, ni cielo como el nuestro, ni suelo como el nuestro. Había profundidad, había orden, y una clara sensación de que allí el tiempo no funcionaba como aquí. Sabía que mi cuerpo seguía en el suelo, atendido, pero eso no me atraía. Era como si estuviera distante, secundario. La figura a mi lado no necesitó explicarme dónde estábamos. Simplemente supe que estaba ante algo que no pertenece a este mundo. No señaló pantallas ni mostró escenas como en las películas. Hizo algo diferente. Me tocó la mano suavemente. Y en el instante de ese toque comencé a ver. No eran imágenes aisladas, era como si estuviera dentro de esas situaciones. Vi casas comunes, como la mía, vi familias cenando, niños jugando, gente viviendo días normales, convencida de que todo seguiría como antes. Vi puertas abiertas, no solo físicamente abiertas, sino espiritualmente abiertas. Puertas de despreocupación, distracción, orgullo y prisa. Vi algo acercándose. No tenía forma definida, pero tenía dirección. Tenía una intención. No era un caos aleatorio, era algo que podía avanzar donde quiera que encontrara acceso, donde no había vigilancia, donde la gente creía que nada les sucedería. Sentí un peso en el pecho. Pregunté qué era. No respondió con palabras. Comprendí que no fue un solo evento, ni un solo día. Fue un comienzo, una época, un movimiento, algo que comenzaría silenciosamente, casi imperceptiblemente, y que afectaría primero a quienes creían estar a salvo simplemente porque estaban vivos, porque tenían una rutina, un hogar, un trabajo y planes. Vi hogares protegidos, no por muros, ni por tecnología, ni por dinero. Vi hogares sencillos donde había oración, donde había conciencia, donde alguien había comprendido que proteger el hogar no se trataba solo de cerrar puertas físicas, sino de sellar decisiones, hábitos, conversaciones y entornos. Fue entonces cuando escuché algo con absoluta claridad, no como una voz externa, sino como una verdad grabada dentro de mí. Sella tu casa. No era una metáfora, no era poesía, era una enseñanza. Pregunté qué significaba eso y comprendí que sellar la casa empezaba con decisiones, con lo que se permite entrar, con lo que se consume, con lo que se dice, con lo que se ignora, con la fe practicada y no solo declarada, con atención al tiempo que vivimos. Me di cuenta de que mucha gente solo se daría cuenta cuando ya estuviera sucediendo,
cuando el miedo ya se hubiera apoderado de ellos, cuando las consecuencias ya estuvieran a la vuelta de la esquina, y entonces sentí urgencia, no pánico. Urgencia clara, concentración. La figura a mi lado me miró de una manera que jamás olvidaré. No había ninguna amenaza allí. Había responsabilidad. Me hizo entender que no veía esto solo por mí. Lo veía para advertir a los demás, para alzar la voz, para no quedarme callado. Pregunté cuándo comenzaría esto, y la respuesta llegó sencilla, directa, sin dejar lugar a interpretaciones. Tan pronto como comience febrero. En ese momento sentí que algo me jalaba hacia atrás. No era violento, pero sí firme. La atmósfera comenzó a disiparse, la presencia comenzó a disolverse. Antes de que todo desapareciera, sentí una última instrucción consolidarse en mí. Hazlo y diles que lo hagan también. Cuando vi la sombra por primera vez, no la entendí como algo visible para el ojo común. No era una figura recortada, ni algo que se pudiera señalar. Era una presencia en movimiento, una presión que avanzaba, una influencia que se extendía dondequiera que encontraba espacio. Podía sentirla incluso antes de verla. Era como cuando te das cuenta de que algo anda mal antes de poder explicar por qué. Esta sombra no llegó con un sonido, no fue anunciada, se movía lentamente, de forma organizada, casi paciente. No perseguía a nadie, no. Undre tenarum. Lo necesitaba. Simplemente avanzaba hacia donde las puertas ya estaban abiertas, donde la distracción era constante, donde los corazones estaban divididos, donde la gente creía que nada podría alcanzarlos. Vi esta sombra acercándose a ciudades, barrios, casas comunes, casas como las tuyas, como las mías. No había diferencia entre lo rico y lo sencillo. La diferencia estaba en el interior. Algunas casas brillaban discretamente, no por la luz física, sino por algo que las envolvía. En estas la sombra se detenía, no entraba, no avanzaba. Era como si encontrara un límite invisible. Otras casas no tenían este límite. Y allí la sombra entró sin resistencia. Cuando pregunté qué era exactamente, no obtuve una definición sencilla. No era solo crisis, no era solo miedo, no era solo confusión. Era una combinación de factores desencadenados al mismo tiempo. Engaño, desorden, opresión, decisiones equivocadas tomadas bajo presión, personas tomando decisiones que nunca tomarían en tiempos normales. Familias desintegrándose demasiado rápido. La sombra no destruyó todo de una vez. Ella se debilitaría primero. Vi gente cansada, sin razón aparente, irritada, confundida. Vi hogares donde la paz se desvanecía, incluso antes de que llegaran malas noticias. Vi discusiones que surgían de la nada. Vi miedo al tomar decisiones. Vi gente encerrada emocional y espiritualmente, sin darse cuenta de que esto les estaba abriendo aún más espacio. La sombra se alimentó de la falta de vigilancia. Fue entonces cuando entendí algo importante. No se trata de entrar en pánico, se trata de preparación. Sellar la casa no fue un ritual extraño, no fue algo místico, fue alineamiento, fue cerrar brechas, fue dejar de tratar el presente como algo cotidiano, fue traer fe a la vida cotidiana y no dejarla solo para palabras o momentos puntuales. Vi que febrero no marcó un caos total, marcó el inicio del progreso, el momento en que la sombra comenzaría a tocar más hogares, más mentes, más entornos. Muchos solo se darían cuenta más tarde cuando ya sentían los efectos. Y sentí una profunda tristeza por eso, porque se podrían haber evitado muchas cosas. La figura a mi lado dejó claro, sin necesidad de decirlo, que quien protegiera conscientemente su hogar no se libraría de los desafíos, sino que se mantendría. No sería absorbido, no perdería el discernimiento, no se dejaría llevar por el miedo. Antes de que todo se desvaneciera, entendí que este mensaje no era para personas religiosas, era para familias, para padres, para madres, para cualquiera que aún pueda elegir cómo afrontar lo que viene. Y entonces la sombra comenzó a alejarse de mi vista, no porque haya dejado de existir, sino porque ya había visto suficiente. Cuando todo empezó a alejarse, sentí una resistencia. No era dolor, sino pesadez, como si algo me arrastrara hacia un espacio estrecho y confinado. La claridad empezó a desvanecerse. La profundidad de ese entorno se disipó. Lo último que sentí fue urgencia. No como miedo, sino como responsabilidad. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. Abrí los ojos con dificultad.
El sonido regresó de repente. Voces, máquinas, alguien llamándome. Me dolía el cuerpo, realmente me dolía. El aire se sentía demasiado pesado para entrar en mis pulmones. Tosí, intenté hablar, pero solo pude llorar. No era desesperación, era alivio, estaba viva y sabía por qué. Pasé días en el hospital, físicamente débil, en silencio. La gente creía que estaba en shock, decían que era normal después de algo tan grave. Pero lo que nadie veía era que intentaba comprender cómo seguir viviendo sabiendo lo que vendría. No podía apartar la imagen de la sombra que avanzaba. Regresaba cuando cerraba los ojos. Regresaba cuando la casa se quedaba en silencio por la noche. En casa, tras el alta hospitalaria, todo parecía igual. Las paredes, los muebles, la calle, la gente que pasaba. Pero yo ya no era la misma. Recorrí las habitaciones observando cosas que antes ignoraba. Lo que llegaba por la televisión, el ambiente de las conversaciones, el cansancio constante que normalizamos, las prisas, la distracción. Comprendí que el cierre de la casa empezó ahí. Empecé con las cosas sencillas, silencio, una oración breve y sincera, sin discurso. Pedí protección, pedí discernimiento, pedí que nada que no viniera a edificar permaneciera allí. No fue algo teatral, fue real, fue cotidiano, fue una decisión. Noté cambios rápidos, no mágicos, sino reales. La paz empezó a regresar a intervalos cortos. El sueño se volvió más ligero. Las discusiones disminuyeron, no porque los problemas desaparecieran, sino porque algo ya no tenía espacio para crecer. Sentí claramente que la sombra no penetraba en entornos donde había vigilancia. Fue entonces cuando entendí por qué había regresado. No tenía intención de asustar a nadie. Se suponía que sería una advertencia oportuna. Febrero no fue una fecha simbólica, fue un hito, un comienzo, un periodo en el que muchas personas empezaban a sentir cosas que no podían explicar: ansiedad inusual, miedo repentino, decisiones impulsivas, confusión en casa. Todas estas son señales. No hay que entrar en pánico, sino actuar. Si estás escuchando esto ahora mismo, no es casualidad. Todavía hay tiempo. Sellar la casa no comenzó con bonitas palabras. Todo empezó con decisiones incómodas. Lo primero que me mostraron es que la sombra se aprovecha de lo que se considera normal. Aquello que dejas entrar a diario sin cuestionarlo. Sonidos, imágenes, conversaciones, hábitos, cosas que parecen inofensivas, pero que poco a poco drenan la paz, el discernimiento y la sensibilidad espiritual. La sombra no derriba puertas, entra por concesión. Empecé observando mi entorno doméstico desde fuera. Noté cómo la atmósfera cambiaba según la conexión entre ciertas cosas, cómo aumentaba el cansancio, cómo surgía la irritación sin una razón clara. Fue entonces cuando comprendí: aislar la casa significa aislar aquello que alimenta la sombra. Lo segundo fue alinear la casa en oración sencilla, no mucho, no ensayado, una oración en voz baja, pero con autoridad, pidiendo que todo lo que no provenía de Dios se fuera, pidiendo que la casa fuera un lugar de descanso, no de opresión. No necesitaba gritar, no necesitaba repetir frases. La sinceridad y la constancia eran suficientes. La sombra odia la constancia. Se fortalece cuando la fe es ocasional, cuando una persona solo busca ayuda en la desesperación, cuando la espiritualidad se pospone. Comprendí que no se trataba de religiosidad, sino de gobierno espiritual en el propio hogar. Alguien tiene que asumir esa posición. Alguien tiene que decidir. La tercera cosa era proteger las conversaciones. Eso realmente me afectó. Me di cuenta de que la sombra se alimenta de palabras sueltas, quejas constantes, miedo verbalizado, todo el tiempo, discusiones repetidas. Cuando la casa se convierte en un lugar de tensión, encuentra espacio. Empecé a prestar atención a lo que se decía, no para fingir que todo está bien, sino para evitar dar vida a lo que destruye. Hubo días difíciles. No voy a mentir, pero noté algo muy claro. Incluso en los días malos la casa seguía en pie. La paz no desapareció por completo. El miedo no se apoderó de ella. Era como si hubiera una frontera invisible que la sombra no podía cruzar. Fue entonces cuando recordé lo que vi. Desde las casas donde la sombra se detuvo, de las casas por las que no pudo pasar. Y comprendí que la advertencia no era para todo el mundo a la vez. Era para las familias, para los hogares, para la gente común que aún puede decidir cómo superar lo que viene.
Si sientes que algo es diferente, que el ambiente ha cambiado, que la situación se vuelve más pesada sin una explicación clara, no es casualidad. Es una señal de alerta. Aún hay tiempo para cerrar las brechas. Aún hay tiempo para sellar la casa. Después de que todo esto empezó a tener sentido para mí, empecé a prestar atención a cosas que antes había ignorado por completo, no de forma paranoica, sino atenta. Me di cuenta de que la sombra no llega de golpe, se anuncia con pequeños cambios. El ambiente en casa cambia antes que los acontecimientos externos. El ánimo se vuelve pesado antes de que lleguen las noticias. El cansancio llega antes de la explicación. Vi que esto sucedía a mi alrededor, en familias cercanas, en amigos, personas que decían sentirse extrañas, apáticas, discutiendo más, durmiendo mal, sintiendo un miedo inexplicable. Al escuchar, recordé exactamente lo que me habían mostrado. La sombra no necesita presentarse, se infiltra. En mi casa sentía claramente cuando algo intentaba entrar, pero no podía. No era nada místico, era simple. Situaciones que normalmente terminarían en discusiones se disolvieron rápidamente. Los malos, pensamientos que me acosaban, simplemente no arraigaron. Comprendí que no venía de mí, era protección. Y eso me hizo sentir aún más urgentemente la necesidad de hablar, porque febrero no se trata de una fecha específica en el calendario, se trata de un periodo en el que muchas cosas empiezan a moverse a la vez, decisiones equivocadas tomadas demasiado rápido, el miedo que se impone en los hogares, confusión emocional, falta de discernimiento. Todo esto crea espacio. Las sombras no eligen a las malas personas, ella elige gente distraída. Comprendí que sellar la casa no garantiza una vida fácil, pero sí garantiza claridad, asegura que, incluso cuando sucede algo difícil, no pierdas el control, no pierdas el rumbo, no pierdas la paz por completo. Eso es lo que marca la diferencia. Durante mucho tiempo dudé si debía contar esto o no. Tenía miedo de que me malinterpretaran, tenía miedo de parecer exagerada, pero cada día que pasa, más gente me dice que siente algo diferente en el aire, en el clima, en su rutina. Y cada vez que alguien dice eso, sé que callar ya no es una opción. Si escuchas esto ahora, no lo ignores, no tienes que tener miedo. Tienes que actuar, tienes que decidir qué entra en tu hogar. Tienes que asumir la responsabilidad espiritual de tu hogar. Regresé porque necesitaba decir esto y lo seguiré diciendo mientras haya tiempo. Después de que empecé a hablar, no todos lo entendieron igual. Algunos lo tomaron en serio, otros pensaron que era una exageración. Algunos se rieron, otros cambiaron de tema, algunos dijeron que era demasiado sensible. No discutí con nadie, simplemente observé, porque ya había visto cómo funcionaba. Pasó el tiempo y algunas de esas personas volvieron a mí, no porque algo grave hubiera sucedido de repente, sino porque las cosas pequeñas empezaron a desmoronarse. Peleas que nunca existieron, irritación constante en casa, la sensación de que nada funciona, nada fluye, nada se resuelve. Un peso que no desaparece incluso cuando todo por fuera parece normal. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo patrón que me habían mostrado. La sombra no llega derribándolo todo. Primero desorganiza, confunde, cansa, quita la lucidez. Y cuando la persona se da cuenta, ya está reaccionando automáticamente, diciendo cosas que no quería decir, tomando decisiones que luego no puede explicar. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que muchas personas solo intentan cerrar sus casas cuando el miedo ya se ha apoderado de ellas, cuando la paz se ha ido, cuando la relación ya está dañada, e incluso entonces todavía no hay compasión. Pero el costo emocional es mayor. En mi casa me mantuve alerta, no de forma perfecta, no rígida, pero constante. Aprendí a percibir rápidamente cuando algo no venía bien. Aprendí a detenerme, a orar con sencillez, a adaptar el entorno. A veces era simplemente apagar algo. A veces era pedir perdón. A veces era guardar silencio. Pequeñas cosas que juntas cierran puertas. Y vi algo muy claro. Las sombras respetan los límites. Ella no se abre paso donde no hay oportunidad. Por eso sigo hablando, aun sabiendo que no todos me escucharán. No es para convencer, es para advertir. Quienes tengan oídos entenderán, quienes no, quizá lo recuerden más tarde. Si sientes que algo ha cambiado en el ambiente de tu hogar, no lo ignores. No esperes a que empeore, no trates como normal lo que te roba la paz. Aún hay tiempo para adaptarte.
Aún hay tiempo para cerrar los asuntos, aún hay tiempo para afrontar lo que viene con claridad y equilibrio. No volví por casualidad. Y no estás escuchando esto por casualidad. Eso es todo lo que necesitaba decir. Continuar. Incluso después de decir eso, sentí que todavía faltaba algo. No para explicar más, sino para dejarlo claro, porque mucha gente piensa que sellar la casa es algo que se hace una sola vez, algo que se hace una vez y ya está. No lo es. Es una actitud, es un estado de conciencia continua. No se trata de vivir con miedo a lo que viene, sino de vivir conscientemente en el tiempo que nos toca. Hay una gran diferencia entre la vigilancia y la paranoia, y lo que me han mostrado siempre ha estado del lado de la lucidez. Me di cuenta de que la sombra se debilita al encontrarse con alguien despierto. Pierde fuerza cuando no encuentra una reacción impulsiva, cuando no encuentra una boca abierta para sembrar miedo, cuando no encuentra una mente vacía para sembrar confusión. Esto es más simple de lo que parece, pero requiere una decisión diaria. Había días en que me despertaba con un peso extraño, sin razón aparente. Antes lo habría ocultado, habría vivido el día en piloto automático, ya no, ahora me detengo, respiro, rezo, acomodo mi entorno y sigo adelante. No dejo que crezca, no dejo que se arraigue. También aprendí algo importante. La sombra no necesita entrar para causar daño. A veces basta con persistir. La mera sensación de amenaza basta para desestabilizar a mucha gente. Por eso hay tanta ansiedad repentina, tanto miedo indescriptible, tanta inquietud. No es debilidad, es señal de que algo intenta acercarse. Y esto lo digo con mucho cuidado. Esto no pretende causar pánico. Quienes protegen sus hogares no viven con miedo, viven con firmeza, viven con atención, viven con claridad. Lo vi, lo sentí, aún sabiendo lo que viene, no vivo con miedo. Al contrario, vivo con más paz que antes, porque ahora entiendo qué es lo que realmente protege. Protege a quienes eligen cuidadosamente lo que nutre sus mentes. Protege a quienes son cuidadosos con lo que dicen en casa. Protege a quienes no dejan que el día termine en caos. Protege a quienes rezan incluso cuando no tienen ganas. Todo esto parece demasiado simple para algunos y quizás por eso muchos lo ignoran. Pero así fue exactamente como me lo mostraron, sin espectáculo, sin dramatización, solo la verdad. Si has escuchado todo esto hasta ahora es porque algo en tu interior lo reconoció. No tienes que estar de acuerdo con todo, simplemente no lo ignores. Ajusta lo que puedas, cierra lo que deba cerrarse. Cuida tu hogar como alguien que entiende que es más que solo paredes. Sobreviví para decir esto, y mientras pueda hablar, hablaré, porque el tiempo todavía existe y todavía se pueden tomar decisiones. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, no lo ignores. No lo consideres un video más. Has llegado hasta aquí porque algo en tu interior se dio cuenta de que este no es un momento cualquiera. No te pido que entres en pánico ni que cambies tu vida de la noche a la mañana. Te pido algo mucho más simple y serio. Decide proteger tu hogar. Comparte este testimonio con alguien de tu familia. Envíaselo a quien viva contigo, a quien amas. A veces, el despertar de una persona en un hogar puede cambiarlo todo. No esperes a sentir miedo para actuar. No esperes a perder la paz para valorar lo que aún existe. Las pequeñas decisiones tomadas ahora previenen un dolor mayor en el futuro. Si puedes, escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Leemos, oramos, no como un ritual, sino como una responsabilidad. Y si sientes que necesitas protección para tu hogar, tu familia o tu mente, quédate aquí conmigo unos segundos. Oremos de manera sencilla. Dios, pongo mi casa delante de ti. Pido que todo lo que no venga de ti no encuentre cabida aquí. Protege este hogar, esta gente, estas decisiones. Aporta claridad donde hay confusión, paz donde hay pesadez, y protégenos del mal que intenta acercarse. Amén. Haz tu parte hoy, todavía hay tiempo.